Bien, el caso del que quiero conversar con ustedes y también escucharlos después de que yo haga una explicación, porque creo que el tema da lugar para el debate, es el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace aproximadamente una década. Básicamente le he titulado esta mi presentación una lucha por el derecho reproductivo a la autonomía, perdón, una lucha por el derecho a la autonomía reproductiva, ¿no? A ver, este caso precisamente tiene que ver con la cuestión de la fecundación in vitro, ¿no? Y cómo ha sido, desde el punto de vista legislativo, tratado en Costa Rica. Y de qué manera esto ha generado cierta polémica en aquel país y cómo la Corte Interamericana ha tratado esta cuestión en su decisión judicial, ¿no? Básicamente, como podremos ver, la controversia respecto a la fecundación in vitro tiene que ver con el derecho a la vida. Para que puedan comprender quienes de alguna manera no han explorado sobre este tema, las parejas que naturalmente no pueden procrear pueden hacerlo a través ahora de un procedimiento de fecundación in vitro. Este es obviamente un procedimiento artificial por el cual la ciencia le otorga, la ciencia médica, a estas parejas la posibilidad de ser padres, ¿no? Es decir, estas parejas alegan tener un sueño, ¿no? El poder llegar a ser padres, el tener hijos, una mujer, llegar a ser una madre, y que por naturaleza o por alguna cuestión que hayan sufrido a lo largo de su vida, no pueden procrear. Entonces la fecundación in vitro sí les permite llegar a ser padres. Sin embargo, los gametos, es decir, los embriones fecundados, una vez que a través de este procedimiento llegan a insertarse en el vientre materno, no todos son viables, ¿no? En muchos casos, para poder hacer que los embriones ya fecundados puedan ser viables en el vientre materno, perdón, eh, muchos mueren en el intento. Y entonces el procedimiento tiene que desechar a veces varios de estos embriones, eh, o mejor podríamos llamarle óvulos fecundados, ¿no? Porque aún todavía no tienen la forma de un embrión. Estos óvulos fecundados son desechados y solamente queda el óvulo fecundado que es viable y que por lo tanto logra instalarse en el vientre materno. Entonces la controversia ha girado en torno a esa cuestión, que para muchas personas que un óvulo fecundado sea desechado es igual a matar vidas, ¿no? Es igual a matar seres humanos. Por lo tanto, para estas personas, esto debería estar completamente prohibido. Y de esa manera, básicamente, es que se ha ido tratando regularmente esta cuestión en muchos de nuestros ordenamientos jurídicos que aún no han regulado el procedimiento de fecundación in vitro, es decir, no lo han legislado y por lo tanto no lo permiten en varios países todavía de la región, ¿no? Pero en el caso de Costa Rica, primero nos encontramos con un decreto ejecutivo, ¿no? El decreto ejecutivo número 24024-S, dictado en 1995. Ese decreto ejecutivo autorizaba la práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales, es decir, solo para parejas
que ya se constituían en matrimonio. En tal sentido, lo que pasaba es que la demanda de estas parejas era de que esta cuestión sea tratada mediante el Congreso de su país y se apruebe a través de una ley. Sin embargo, en los años 90, en Costa Rica, la mayoría de los legisladores eran reacios a tratar esta cuestión por diversas razones, entre ellas y quizás la más importante, que muchos de los legisladores eh, se reconocían como católicos y por lo tanto eh, defendían el postulado de que este procedimiento era un procedimiento para matar vidas. Por lo tanto, cerraron la cuestión y a través del Ejecutivo se llegó a aprobar este procedimiento de fecundación in vitro. Sin embargo, duró más o menos 5 años este proceso, es decir, eh, donde se regulariza legalmente en Costa Rica, hasta que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país, en el año 2000, anula ese decreto por considerarlo contrario al derecho a la vida y en este caso al derecho a la vida del embrión. Es así que incluso muchas parejas que ya estaban en pleno procedimiento y ya habían pagado para que ese procedimiento se realice, vieron truncadas sus aspiraciones de tener hijos. Y en tal sentido, se consideraban víctimas de que primero el orden jurídico les haya permitido proceder con la fecundación in vitro y posteriormente les hayan quitado ese derecho. Con derecho que las víctimas consideran legítimo, consideran que es un derecho de todas las personas poder llegar a ser padres algún día. Es así que recurren entonces ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a través de una petición. Y son 9 parejas quienes deciden emprender esta lucha por sus derechos, alegando precisamente la violación a sus derechos humanos. Estas parejas afectadas indican que aquella prohibición establecida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica era indebida y que por lo tanto solicitaban a la Corte ordenar a Costa Rica restablecer el procedimiento de la fertilización in vitro de manera legal. Entonces aquí es donde se instala obviamente un debate ético-legal. Sin embargo, y esta es una crítica que ya la voy adelantando y que me gustaría comentarla con ustedes al final de mi presentación, pese a que hubo un debate ético-legal en las esferas del gobierno y en los tribunales de justicia, este debate no ha logrado echar raíces de manera consistente en la sociedad costarricense, ni tampoco hasta la fecha en todas nuestras sociedades latinoamericanas. Creo yo que este es un tema importante porque en muchos casos, en muchos países, si bien no está legalizada este procedimiento, lo hacen, ¿no? A través de clínicas privadas, donde ofrecen estos servicios incluso ante la falta de regulación legal. En muchos casos, por ejemplo, en mi país, en algunos casos alegan las clínicas que como no está prohibido este procedimiento, tampoco es que el Estado les puede paralizar u obstaculizar a las clínicas privadas que parejas que poseen, que tienen dinero, puedan hacer. Entonces aquí se presenta otro problema más. La pregunta es, si no se llega a legalizar esta fertilización in vitro, ¿solo las parejas que gozan de recursos económicos pueden
lograr acceder a este servicio, a este procedimiento. ¿Qué pasa con aquellas parejas que no tienen estos recursos? Tendrán que ver postergadas sus aspiraciones y sus sueños solo porque no tienen los recursos económicos necesarios. Esa es otra cuestión que seguramente luego vamos a debatirla. Entonces, en el caso Artavia Murillo en sí, planteó un complejo debate sobre el inicio de la vida y la ponderación entre el derecho a la vida del embrión y los derechos reproductivos de las personas. Entonces aquí es donde esos dos derechos entran en la balanza. Y lo que va a hacer la Corte Interamericana es básicamente ponderar, ¿no? ¿Cuál de estos derechos pesa más y por qué razones? Y vamos a analizar cuáles son esos argumentos, si son consistentes o no, para que la Corte Interamericana haya decidido de tal manera este caso. El procedimiento ante la Comisión Interamericana comenzó con la presentación de la petición el 19 de marzo de 2001. Las 9 parejas presentaron su petición ante este órgano del sistema interamericano, alegando violaciones a los derechos humanos en relación con la prohibición de la fertilización in vitro. Ya el 11 de marzo del 2004, fíjense, 3 años después, la comisión emite el informe de admisibilidad, declarando que el caso es admisible y procede a analizarlo en el fondo, ¿no? Posteriormente, fíjense, recién en el año 2010, 9 años después de haberse presentado, incluso 9 años y medio después de haberse presentado la petición, la Comisión Interamericana emite su informe de fondo, concluyendo que el Estado de Costa Rica había violado los derechos humanos de las víctimas al prohibir la fertilización in vitro. El 29 de julio de 2011, la Comisión Interamericana remite el caso a la Corte Interamericana, solicitando que esta última determine la responsabilidad del Estado de Costa Rica por vulnerar sus compromisos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en este caso las libertades que vamos a ver un rato más que poseen estas 9 parejas. En tal sentido, el petitorio de la comisión fue solicitar que declare esa responsabilidad en función a la violación de los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana. Asimismo, los representantes de las víctimas plantearon su petitorio y solicitaron de esa manera a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad del Estado también por la violación de los diversos artículos de la Convención Americana, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal. La audiencia ante la Corte se dio el año 2012, para ser precisos, entre el 5 y 6 de septiembre, fíjense, 11 años después de haber presentado la petición. Seguramente en algunos casos, ya las víctimas, cuando ya eran muy mayorcitos, el año 2011, ya para el 2012, seguramente iba a ser mucho más complejo que acudan a la fertilización in vitro para llegar a ser padres. Fíjense, de alguna manera, el perjuicio que también reporta, en este caso, la demora judicial, ¿no? Bueno, pero esto es así, lastimosamente es así y no hay mucho más que hacer. Seguramente ustedes ya han visto temas relacionados a los problemas presupuestarios del sistema interamericano que tienen que ver mucho que tienen mucho que ver con estos retrasos de sus decisiones, ¿no? Bien, respecto a la competencia y admisibilidad del caso, ¿no? Sobre todo las excepciones preliminares. El Estado de Costa Rica, ante la Comisión Interamericana, alegó que las víctimas no habían agotado todos los recursos internos disponibles antes de acudir a
la Comisión Interamericana, pero la Corte rechazó posteriormente estos argumentos, ¿no? Respecto a otra excepción que presentó el Estado sobre la extemporaneidad de la petición, alegó el Estado de Costa Rica que la inclusión de dos víctimas, es decir, las personas Karen Espinosa y Héctor Jiménez, fue extemporánea, pero la Corte Interamericana desestimó también esta excepción. Y respecto a la incompetencia de la Corte, cuando el Estado alegó que la Corte no tenía competencia para conocer de hechos nuevos no incluidos en la petición inicial, la Corte a su vez nuevamente volvió a rechazar la solicitud, en este caso la excepción planteada por el Estado de Costa Rica, considerando que estos hechos eran relevantes para el fondo del caso. Bueno, ya ingresando paulatinamente al fondo del asunto, de la cuestión, tienen que ver acá varios derechos, por lo menos cuatro, los más importantes que alegaron las víctimas, las 9 parejas. El primero, relacionado a la autonomía reproductiva. El segundo, a la salud reproductiva. El tercero, el derecho a la familia, perdón, y el cuarto, que es el principio de no discriminación. El primero, la autonomía, discúlpeme, perdón, reproductiva. La Corte Interamericana enfatizó en respecto a este derecho, el derecho a la autonomía que estas parejas poseen, es decir, a la autonomía reproductiva, incluyendo la decisión de ser padre o madre y el acceso a la tecnología médica necesaria para ejercer este derecho, ¿no? En muchos casos, en muchos casos, lo que hicieron quienes estuvieron en contra de esta decisión judicial es criticar esta decisión como una decisión progresista, ¿no? Precisamente porque se inclinaba por otorgarle mayor prevalencia a un derecho a la autonomía reproductiva de las personas por sobre el derecho del embrión a la vida. Entonces, dada esa aclaración, ¿no? También fue catalogada de alguna manera esta decisión como progresista porque declaraba que las parejas tienen acceso, o el derecho, perdón, al acceso a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. Entonces, podría decirse que esta es una decisión de avanzada que de alguna manera trata de instalar en nuestros ordenamientos jurídicos la importancia de la ciencia médica para que las personas podamos gozar ciertos derechos, ¿no? De ciertos derechos. En cuanto a la salud reproductiva, la Corte Interamericana señaló que el acceso a la fertilización in vitro como procedimiento es parte del derecho a la salud reproductiva y por lo tanto que el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas puedan acceder a los servicios de salud necesarios. Entonces, de ahí que, como yo planteaba hace un momento, esta pregunta de qué pasa cuando las parejas no tienen los recursos necesarios. La Corte Interamericana alega que este es un deber del Estado de proveer este servicio para todas aquellas personas o parejas que lo deseen. Asimismo, la Corte Interamericana, perdón, haciendo alusión al derecho a la familia, indicaba que la decisión del Estado de Costa Rica, de la Corte eh, Suprema, de la Sala Constitucional, de la Sala Suprema de ese país, violaba el derecho a la familia, pues que las personas tienen todo el derecho, según la interpretación de la Corte, a programar y proyectar su vida y que toda intrusión del Estado vendría a ser arbitraria, es decir, una intervención del Estado que le diga a cualquier familia que no puede ser padre o madre, vendría a ser una intromisión arbitraria y por lo tanto
violatoria de las libertades, en este caso de las libertades de las 9 parejas. Entonces, de ahí que la Corte también concedió el argumento de las 9 parejas de las víctimas respecto a que se les había vulnerado su derecho a no ser discriminados. La Corte, en este caso, destaca el principio de no discriminación en relación al procedimiento de la fertilización in vitro y señaló que el Estado, en este caso de Costa Rica, tiene la obligación de garantizar que todos puedan acceder a los servicios de salud, independientemente de varias cuestiones, ¿no? De su propia condición económica, social o de cualquier otro tipo. Entonces, la Corte, en una de las partes más polémicas de la sentencia, pasó a interpretar el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Mm? Recordemos que el artículo 4 de la Convención Americana eh, menciona que el derecho a la vida está garantizado desde la concepción. Es decir, aquí hay una regla, si se quiere decirlo de esa manera, una regla que expresamente garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué los jueces de la Corte han ido en contra de esta regla? Si la determinación legal está clara y es específica y no da lugar a mayores interpretaciones, ¿por qué la Corte llega a tomar otra decisión? Entonces, esta es una cuestión fundamental, ¿no? Podríamos decir que la Corte Interamericana reconoció que no existe una definición consensuada sobre cuándo comienza la vida humana, pero concluye que la concepción en el sentido del artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana tiene lugar desde el comienzo desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. ¿Esto qué quiere decir? Si bien el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana dice que la Convención garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción, la Corte dice que está en duda qué entendemos por concepción, por el momento de la concepción. Y es aquí donde la Corte hace su interpretación. En la sentencia, la Corte revisa varios exámenes y análisis de médicos y básicamente revisa el estado del arte de los debates de la medicina actual, ¿no? Respecto a esta cuestión. Y por eso es que se anima a decir que no hay un consenso al respecto. Para algunos, para algunos médicos, la vida humana comienza en el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo y se produce la concepción. Pero para otros, todavía no existe ahí todavía vida. Todavía ahí no comienza la vida. Es necesario que ese óvulo concebido sea viable. Es decir, que pase unas semanas y que todavía se desarrolle en el vientre materno. Y a partir de ahí recién comenzaría, la vida, ¿no? Entonces, más o menos la Corte nos dice como los expertos en esta área no han asumido un consenso, no han arribado a un consenso, pues obviamente no podemos tener una palabra definitiva, pero obviamente la Corte tiene que tomar una decisión. Para eso es un tribunal. Los tribunales tienen que tomar una decisión, ¿no es cierto? Y la decisión que toma la Corte es precisamente la de interpretar en este segundo sentido, que la vida humana no comienza en el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo y se produce ahí la concepción. Es necesario que haya
básicamente una viabilidad de esa concepción y por lo tanto la vida sea viable en el vientre materno. Más o menos esa es la interpretación que nos da la Corte Interamericana. Entonces, para esa tarea también la Corte acude a técnicas de interpretación como la interpretación sistémica e histórica, la interpretación evolutiva, ¿no? Que está vastamente desarrollada en varias sentencias de la Corte Interamericana. Respecto a la interpretación sistemática, la Corte Interamericana analizó los tratados y declaraciones internacionales relevantes, concluyendo que ninguno de ellos establece que el embrión pueda ser considerado persona en los términos del artículo 4 de la Convención Americana. Fíjense, la Corte aquí termina de imponer una interpretación acerca de cuándo comienza la vida. Es decir, lo irónico acá es que, por un lado, la Corte dice, los expertos médicos no se han puesto de acuerdo y no hay un consenso al respecto, pero al mismo tiempo la Corte ya toma una determinación de cuándo debe considerarse que comienza la vida. Y en este caso, por eso es que el óvulo concebido no es el comienzo de la vida necesariamente. Y por lo tanto, a partir de ahí tampoco es que se vaya a producir un embrión. Tienen que pasar varias semanas para que ocurra aquello, ¿no? Incluso explora la posición de varios expertos, la Corte, que alegan que la vida humana recién comienza a existir cuando el cerebro ya está formado y comienza a mandar señales, ¿no? De hecho, algunos expertos indican que la vida humana no es cualquier vida. Se diferencia de la vida vegetal, por ejemplo, y otras formas de vida, porque en la vida humana es fundamental que el cerebro comience a accionar, a enviar mensajes al corazón para que el corazón comience a latir. Y esto se produce entre la semana 7 hasta máximo la semana 13. En tal caso, antes de esas semanas, no se estaría matando ninguna vida porque no se ha logrado constituir un nuevo ser humano todavía. Esa es más o menos la lógica también que va adoptando la Corte Interamericana, ¿no? Respecto a la interpretación evolutiva, también la Corte consideró que la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana debe ser evolutiva, teniendo en cuenta los avances científicos y las prácticas de los estados. En esto la Corte nos dice, muy bien, hasta el momento este es el estado del debate entre los expertos médicos, ¿ya? Puede ser que en el futuro el debate vaya a tomar otra orientación y se logre demostrar, por ejemplo, que la vida comienza desde el momento de la concepción o que la vida humana comienza definitivamente desde el momento en que el cerebro comienza a mandar señales o que o en otro momento, ¿no? Pero más o menos nos dice eso la Corte, que este no es un asunto del todo cerrado. Pero como ustedes verán, una sentencia interamericana ya logra cerrar el asunto, ¿no? Es muy, a ver, que somos abogados, no podemos apelar la decisión de la Corte Interamericana, ¿no? No hay una corte celestial a la cual recurrir y por lo tanto esta cuestión queda ahí zanjada, ¿no? Pese a que, como vamos a ver, ya en el momento en que Costa Rica tiene que obedecer la decisión de la Corte, va a haber cierta resistencia, y como no solamente en este caso, ha habido muchos otros casos en la Corte Interamericana donde los estados o las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales han resistido las determinaciones de la Corte Interamericana. Uno de los casos ha sido el caso Fontevecchia en la Argentina, ¿no? Eh, Conclusión sobre el artículo 4. La Corte Interamericana concluyó que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4 de la Convención Americana y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual e incremental según el desarrollo del embrión. Entonces, si bien
existe el derecho a la vida, y en este caso el embrión puede ejercer, bueno, muy difícil hablar que un embrión ejerce un derecho, ¿no? Pero que el embrión posea ese derecho, este es limitado, ¿no? Y que la Corte va a establecer que los derechos reproductivos de las personas, sobre las cuales no hay ninguna duda de que son seres humanos y que estos tienen su derecho a la vida y por lo tanto también su derecho a reproducirse, cosa que más o menos la Corte dice no ocurre con el embrión, porque hay dudas respecto a que el embrión de verdad sea una persona humana, ¿no? Eh, Incluso autónoma, independiente, ¿no? Que obviamente sabemos que no lo es, pero que aún todavía está en la interrogante esa cuestión, ¿no? Entonces la Corte dice la vida y que por lo tanto esos límites son graduales e incrementales, ¿no? De ahí que la Corte establece o ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por violaciones de derechos humanos, en este caso, ¿qué derechos? Como ya habíamos mencionado, el derecho a la integridad personal. La Corte declaró que el Estado de Costa Rica había violado el derecho a la integridad personal de las víctimas al negarles el acceso a la fertilización in vitro, el derecho a la libertad personal. Para la Corte, el Estado de Costa Rica había violado el derecho a la libertad personal de las víctimas al restringir su autonomía reproductiva o al limitarla arbitrariamente. Eso es lo que dice la Corte. El derecho a la vida privada. Costa Rica había vulnerado este derecho también de las víctimas al interferir en sus decisiones reproductivas. Es decir, la Corte, como ya les dije, es, identifica que la prohibición de la fertilización in vitro es una intromisión injustificada y arbitraria en las decisiones reproductivas de la vida privada de las personas. Entonces, de ahí que también el derecho a la vida familiar sea declarado conculcado por parte del Estado de Costa Rica, puesto que para los ojos de la Corte, Costa Rica habría obstaculizado la posibilidad de que estos padres, estas personas, puedan tener hijos biológicos, ¿no? La Corte, en su sentencia, manda a reparaciones, ¿no? A que el Estado deba hacer reparaciones. ¿Cuáles son esas medidas para la reparación del daño que habrían sufrido estas parejas? La Corte primero ordena, la primera medida que asume es ordenar la revocación de la prohibición. Es decir, el Estado de Costa Rica, para la Corte, debe adoptar las medidas necesarias, es decir, cuando dice necesarias habla de medidas legislativas y también jurisprudenciales para revocar la prohibición de la fertilización in vitro y garantizar el acceso a esta técnica sin obstáculos. La otra medida es la regulación de la fertilización in vitro. Para la Corte, el Estado debe regular la fertilización in vitro, es decir, incluso debe emitir, bueno, aprobar una ley o establecerla mediante un decreto, teniendo en cuenta los principios establecidos en la sentencia de la Corte y establecer sistemas de inspección y control de calidad para las clínicas y hospitales que realicen estos procedimientos de fertilización, ¿no? O fertilidad. Atención psicológica para las personas y para las víctimas principalmente, ¿no? El Estado de Costa Rica debe brindar atención psicológica gratuita a las víctimas por un periodo de 4 años. Y las indemnizaciones. El Estado de Costa Rica debe pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos de las víctimas.
En muchos casos, las víctimas presentaron pruebas de los gastos que habían realizado, en algunos casos, donde se estaba efectuando el procedimiento de, ellos ya se estaban sometiendo al procedimiento de fertilización in vitro, pero cuando se emitió, cuando la sala constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica prohibió este procedimiento, pues quedaron algunos ahí en la nebulosa, sin que puedan continuar con el procedimiento, habiendo ya pagado. Y también presentaron pruebas de que pagaron a abogados, ¿no? Y que durante 12 años tuvieron varios gastos al respecto, incluso viajes que algunos tuvieron que hacer. Incluso había una pareja que mostró que tuvo que viajar a otros países, que tuvieron que viajar a otro país para que puedan hacerse la fertilización in vitro, y también eso tenían que devolver el Estado a través de esa reparación económica, ¿no? Bien, eso es en resumen, mis estimados colegas, el caso. Me gustaría conversar con ustedes y plantearles lo siguiente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esta determinación? Si ustedes, por ejemplo, consideran que esta decisión está fundamentada y está legitimada principalmente, o quizás estos temas deberían ser resueltos por cada país y que a través de procedimientos democráticos, cada sociedad, cada país pueda resolver y debatir y tratar estos temas, o es que los jueces tienen que resolver por nosotros estos asuntos. Y si consideran que esta determinación es justa y es apropiada, o porque es precisamente polémica, es una decisión quizás más política, y la Corte en los hechos ha asumido una decisión política que, como les dije, quizás debería tratarse a través de los procedimientos democráticos establecidos en cada país, a fin de que cada país resuelva este tema, ¿no? Les pongo un ejemplo para terminar. Esta cuestión relativa al aborto, o al derecho a la vida, mejor dicho, pero que tiene que ver con el aborto, fue resuelta en la Argentina, recordarán ustedes, hace pocos años, a través de un debate parlamentario donde participaron varios círculos de la sociedad y asociaciones civiles y también expertos de estos temas para determinar el derecho a la vida y cuál es el límite del derecho a la vida en función a hablar en el caso de Argentina sobre el derecho al aborto, ¿no? Pero bien, como verán, esta es una decisión polémica. No sé si ustedes están de acuerdo, pero bueno, tienen ustedes las palabras. Muy bien, estimado Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación. Recordarles asimismo a nuestros participantes y seguidores a través de las redes sociales que si gustan formular alguna pregunta a nuestro profesor, pues quienes se encuentran aquí en esta sesión de Zoom pueden levantar su mano, y a quienes nos siguen en redes sociales pueden también agregar sus preguntas a través de la caja de comentarios. Por aquí tenemos una pregunta desde Ecuador de Pablo de la Vega, quien nos dice: estimado doctor, ¿qué opina sobre la denominada gestación subrogada? Hay múltiples denuncias sobre los llamados vientres de alquiler porque violarían derechos humanos. Doctor, tiene la palabra. Gracias, gracias a Pablo. Un saludo hasta Ecuador. Ese es un tema igual muy punzante y polémico al mismo tiempo, ¿no? De hecho, puedo citar un caso, ¿no? En la India, por ejemplo, hay empresas que a través de una regulación legal de aquel país se han constituido, y lo que hacen es ofrecer el servicio de mujeres que puedan dar su vientre en alquiler. El límite para cada mujer para dar su vientre en alquiler es de 6 o 7 embarazos. Más no, porque iría en contra de la salud, evidentemente, de las mujeres, y quienes principalmente pagan por este servicio son personas de Europa o de los Estados Unidos.
quienes poseen estos recursos, porque más o menos, si no estoy equivocado, el costo de cada uno de estos servicios es mínimamente de $10,000. Entonces, es un monto que no todas las personas tienen, ¿cierto? Entonces, son clínicas privadas que hacen este servicio. El problema es el siguiente, ¿no? Creo yo que la pregunta es si esto viola los derechos humanos. Habría que pensar entre dos conceptos, ¿no? El de libertad, la libertad que tienen estas parejas de contratar el servicio de personas que dan el vientre de alquiler, la libertad que tienen estas personas de dar su vientre en alquiler también, o por otro lado también los riesgos que suponen la salud y también los abusos y explotación a que algunas mujeres, que ya se ha visto en el caso de la India, están sometidas porque las empresas que las contratan no les dan un salario digno o no les dan un pago digno, o en este caso, estas mujeres se ven forzadas a prestar ese servicio con mayor continuidad, ¿no? Arriesgando así su vida. Entonces, obviamente estamos ante un dilema. Por un lado, las mujeres logran obtener un ingreso económico, pero al mismo tiempo están arriesgando su salud y de alguna manera también están siendo explotadas porque no es que tengan ellas la libertad total, ¿no? De elegir dar su vientre en alquiler. A veces lo hacen porque están en un estado de necesidad y se ven coercionadas por esa situación de necesidad, ¿no? Si esto es así, si estas personas, desde mi humilde punto de vista, aceptan dar su vientre en alquiler porque no tienen de otra y necesitan con desesperación en algunos casos tener ingresos económicos, pues podríamos decir que aquí el sistema las está explotando y de alguna manera la dignidad de estas personas está siendo mellada, ¿no? Esa sería mi opinión, estimado Pablo. Bien, también por acá Pablo nos agrega, dice que algunos expertos, inclusive sobre este asunto, estiman que sería una forma de trata de personas. No sé, Luis, si tal vez en Bolivia la legislación, ¿cómo está contemplando también estos escenarios? Me gustaría conocer si es que tienen regulaciones al respecto. Sí, en Bolivia sí hay una regulación mínima para el procedimiento de fertilización in vitro, ¿no? Pero aún faltan dispositivos normativos para asegurar, por ejemplo, que las personas o las mujeres que dan su vientre en alquiler puedan obtener un pago digno, ¿no? A veces, como ocurre en la India igual, las clínicas no les pagan lo que deberían pagarles y quienes salen beneficiadas son las clínicas y no las mujeres. Entonces, el problema es este, eh, que obviamente es necesario que esté ahí la clínica porque se requiere de un conocimiento experto en medicina para poder efectuar esta fertilización, ¿no? En caso contrario, no sería viable, no sería posible. Ahora, respecto a lo que nos dice Pablo, de que sería una forma de trata de personas, tiene que ver con lo que decía hace un momento, si de verdad la mujer que va a dar su vientre en alquiler lo está haciendo voluntariamente, es decir, si no está coercionada o presionada, ¿no? Y si no se le obliga a hacer esto. Entonces, es una línea muy delgada, ¿no? Porque las mujeres pueden decir que sí, dan su consentimiento, pero están en un estado de total desesperación económica que no tienen a veces otra salida que arriesgar su salud eh, ofreciéndose para este tipo de servicio, ¿no? Eso es. Bien, gracias, Luis Gonzalo. Por aquí también, por interno, me llega una pregunta que dice si nos puede aclarar, doctor, cómo definió la Corte Interamericana el concepto de persona en relación con el embrión en el caso Octavia Murillo.
Sí, precisamente, ¿no? Esa es una de las partes más polémicas. Para la Corte no cabe duda que persona básicamente es primero aquel ser humano que nace vivo, ¿no? Precisamente. Y lo que ha estado en debate es precisamente que si el embrión ya constituye una persona humana. La Corte dice que, tomando las recomendaciones médicas, a partir de que el cerebro comienza a lanzar mensajes al corazón y ya existe una forma humana del embrión, podría considerarse a partir de ahí el inicio de la vida, ¿no? De la persona humana. Antes no. Por lo tanto, la interpretación de la Corte va en contra, y esta es la parte también polémica, de lo que estipula expresamente el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana. Muy bien, también tenemos otra pregunta y por interno nos dice, ¿qué papel tuvo el consentimiento informado en la decisión de la Corte en el caso analizado? Sí, es un tema importante igual, ¿no? Que quizás no lo he tocado, pero gracias por la pregunta. Eh, es que el consentimiento informado siempre tiene que hacerse a los pacientes cuando van a someterse a un procedimiento, ¿no? Es decir, los médicos están obligados a explicar a los pacientes cuáles son los riesgos, los peligros, los beneficios de que los pacientes puedan someterse a un tratamiento determinado. Entonces, las parejas, obviamente, lo hacen porque otorgan su consentimiento, tienen el deseo de ser padres y entienden los riesgos y peligros que esto supone. Y al mismo tiempo, también los médicos deben informarles que varios de los óvulos concebidos van a ser desechados porque no son viables y por lo tanto no logran instalarse en el vientre materno. Entonces, si en algunos casos las víctimas o las parejas, perdón, en este caso, que quieren ser padres son católicos o tienen una creencia que creen que la vida comienza a partir de la concepción, esto sería una contradicción con que decidan someterse al procedimiento de la fertilización in vitro, ¿no? Gracias, Luis. Y una última pregunta también. Nos dicen, ¿qué criterios utilizó la Corte para determinar que la protección del embrión no era absoluta en este caso? Claro, básicamente tiene que ver con los métodos de interpretación que ha empleado la Corte, ¿no? Y con la ponderación que ha pasado a ser. No nos olvidemos que tiene que ver con la ponderación de los derechos reproductivos de las 9 parejas versus el derecho a la vida del embrión. Entonces, de esa ponderación es que la Corte ha obtenido ese razonamiento y por lo tanto ha llegado a esa determinación, ¿no? Muy bien, estimado Luis, muchísimas gracias por tu participación. La verdad ha sido un tema extremadamente interesante. De hecho, refleja varias aristas, ¿no? No solamente con relación a la vida, sino también a estos derechos reproductivos, a la familia y, por supuesto, las tensiones que existen ya de orden em, eh, bioético, inclusive, que siempre están, digamos, forman parte del debate y de la polémica en nuestros países. Así que, estimado Luis, pues muchísimas gracias. Nada más por acá nos acaba de comentar Isabel Martínez, nos dice, también nos formula una pregunta, dice, buenas noches, buenas tardes. Entonces, las decisiones están dadas por los hombres en base a sus interpretaciones. Considero que el derecho a la vida debe estar basado en la intervención de los médicos en la parte biológica y legal depende de cada país. Los derechos humanos, ¿cómo interpretan eso? Sí, estimado Luis, si Pues nos sí, quisieras comentar al evidentemente, ¿no? respecto. Esa es una determinación de los 9 jueces de la Corte Interamericana, ¿no?
Entonces, esa es la decisión a la que ellos han arribado a través de sus deliberaciones, ¿no? Entonces, claro, la otra opción es que estos asuntos no sean tratados ni resueltos por las Cortes, sino que se resuelvan a través de la deliberación democrática que cada país debería tener, ¿no es cierto?, a través de sus procedimientos legislativos. Pero bueno, eso es parte de lo que hoy en día entendemos situaciones de trasplantes jurídicos, es decir, instituciones que han venido de una realidad, se han traspolado a otra realidad, como es el caso del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional y las Cortes internacionales han devenido de, por ejemplo, del pensamiento de Kelsen, ¿no?, del Tribunal Constitucional austriaco, y posteriormente de que en Europa se ha establecido un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, a veces que en América Latina instalamos o instauramos mecanismos o dispositivos institucionales que no son propios de nuestros sistemas jurídicos nacionales, como, como si fueran la gran novedad y fueran a ser coherentes con nuestros sistemas jurídicos. Ya estamos viendo, ¿no?, que a veces muchas de esas decisiones de estos altos tribunales son resistidas democráticamente, pues porque tratan de resolver cuestiones polémicas que no todos los ciudadanos estamos de acuerdo, ¿no? No creo yo que todos los ciudadanos en Latinoamérica estén de acuerdo con esta determinación sobre la limitación del derecho a la vida, ¿no?, que ha establecido la Corte Interamericana. Pero bueno, eso es. Gracias. Gracias, estimado Luis. Bien, una vez más, entonces, apreciado amigo, pues agradecerte en nombre de Latin Juris, también de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por tu excelente participación en este diplomado. Siempre para nosotros es un gusto poder contar contigo en estos espacios. Te devuelvo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Damián, yo soy agradecido contigo por esta invitación. Para mí es un honor. Les mando un saludo a todos los colegas que están conectados. Continúen siempre siguiendo las actividades de Latin Juris, que son muy interesantes. Y bueno, pues un saludo, un abrazo desde Bolivia. Hasta luego.